Hola, sean todos bienvenidos a su programa mañanero, Mundo Joven. Nos volvemos a ver otro día más para que ustedes se enteren de información valiosa dentro de la historia. Acompáñenos a esta mesa redonda. El día de hoy pues estaremos tratando temas y acontecimientos importantes entre los años 1940 y 1994 en una mesa redonda, con la presencia de los exponentes Antonio Torres Oliva, Valeria Hatsiri Gutiérrez Cervantes, Helen Mabel Saucedo Romero, Uriel Bonilla Galván, Osvaldo García Pineda y su servidor Diego Yetzán Zamora Domínguez, que esta ocasión estaré de moderador. Cedo la palabra a mi amigo Antonio. Muchas gracias, Diego. Dando mi punto de opinión, como podemos ver y destacar en la serie de las tragicomedias, un tema muy relevante es la corrupción, que se encontraba en cada sexenio, lo que nos daba como consecuencias que existieran diferentes fraudes electorales a lo largo de estos años, ya que el actual presidente de dicho año ya tenía elegido algún candidato para que supliera su mandato, así causando fraudes electorales y que dicho candidato quedara exactamente en la presidencia. Aparte de estas situaciones de fraude electoral, hubo demasiados problemas que causaban que el rico obtuviera más riqueza y que el pueblo tuviera que enfrentar las consecuencias, dando así como resultado un pueblo cada vez más pobre. Además de esta situación, la consecuencia de un mal manejo del gobierno nos llevó a muchas consecuencias. Entre una de ellas, quiero destacar el tema de la devaluación del peso frente al dólar, ya que en un video nos menciona que para no afectar a la sociedad llena de riqueza frente a esta devaluación del peso, daban un aviso antes de que ocurriera dicha devaluación y de este modo, este segmento de la población con bastantes recursos intercambiaran la moneda mexicana a dólares, mientras que el pueblo se mantenía e inundaba en la pobreza. Gracias, continuamos. Te cedo la palabra, amigo Uriel. Gracias, Diego. Cabe destacar que Miguel Alemán fue el primer presidente civil y convirtió el civilismo en seña de identidad del gobierno, al igual que su juventud, la cual simbolizaba al joven México que, seguro de sí mismo, crecía deprisa y tenía muchas ganas de ingresar en las ligas mayores. En cuestiones económicas, la mayor parte de la exportación que realizaba México se debía a la guerra, pero cuando esta acabó, las exportaciones disminuyeron, y se decidió que la producción se dedicara al mercado interno. Y para esto se alzaron barreras arancelarias para tratar de enfrentar la competencia extranjera, pero había escasez de materias primas y la inflación no cedía. Ante esto, Alemán no quiso devaluar el peso ni aumentar los impuestos, así que optó por fortalecer el ahorro interno. Gracias, adelante, amiga Helen, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diego. Y como lo menciona mi compañero, yo soy Helen Mabel y voy a continuar con el tema de la mesa redonda, tocando unos cuantos puntos que se me hicieron súper importantes acerca de que en 1940 en México las cosas no iban nada bien, pero para nada bien, gracias al gobierno de Lázaro Cárdenas. Todo esto debido a que no estaba dispuesto a perder su expropiación petrolera. Con esto llevó a que México tuviera ciertos problemas económicos y pues la población iba de poco en poco en menos. Continuando con este tema de que pues el pueblo no tenía lo justo en las elecciones cuando salió Lázaro Cárdenas, el 7 de julio, en esas elecciones, cuando el presidente Ávila Camacho, me parece que es, subió al poder, esas elecciones fueron súper erróneas, súper, ¿cómo decirlo? Mal llevadas a cabo, ya que hubo muchísima corrupción. Hubieron balaceras, asesinatos, robo de urnas, que suele ser muy común inclusive en la actualidad en las elecciones, asaltos a las casillas, que metían votos de personas que ya habían fallecido. Entonces,
la corrupción de ese entonces fue muy, muy, muy alta. Muchas gracias. Adelante, amiga Valeria. Bueno, muchas gracias, Diego. Para abundar más en este tema, durante los años de 1940 y 1946, en la presidencia de Lázaro Cárdenas, hubo ciertos acontecimientos en el cual destaca que en esos años el presidente realmente no quería perder su expropiación petrolera, su reforma agraria, la reconstrucción de los obreros y su educación socialista. Aquí un dato interesante es que durante las elecciones del 7 de julio, pues hubo acontecimientos desgarradores. Posteriormente, dentro de los años de 1946 a 1952, hubo un acontecimiento, el cual consistía en que Miguel Alemán, mejor conocido como el ratón Miguelito, se hiciera uno de los hombres más ricos de México. Y no dejando a un lado pues a sus colegas, hizo que ellos también avanzaran ciertas fortunas que pues para nosotros es sorprendente, aun sabiendo que la sociedad tenía deficiencias económicas. Para los años de 1952 a 1958, Ruiz Cortines proclamó que la corrupción era una herida profunda en el país. Y este mensaje realmente fue dirigido para Miguel Alemán, y esto lo hizo en la toma de su posesión. En esos años, Ruiz Cortines acusó e hizo falsos, le levantó falsos a Miguel Alemán, creó la censa y realmente era una guerra entre estos dos personajes, entre Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Ruiz Cortines creó el desarrollo estabilizador, el cual realmente consistía en la moderación del gasto público bajos de salarios, en la búsqueda de créditos exteriores y en la estabilidad de precios y de la moneda. Gracias. Adelante, amigo Osvaldo. Vamos a continuar con nuestra crónica histórica. Bueno, Manuel Ávila Camacho fue presidente en 1940. En México las cosas no estaban mal. El presidente no estaba dispuesto a que se perdiera su exportación de petróleo, su reforma agraria y el presidente Cárdenas orquestó uno de los mayores fraudes el 7 de julio. Se caracterizó por balaceras, asesinatos, robo de urnas, asalto de casillas y votos de muertos. Y continuamos. Muy bien, gracias. Le cedo la palabra a mi amigo Antonio. Muchas gracias, Diego. Otro tema del que quiero hablar de estas tragicomedias son las huelgas y represalias en contra del gobierno por parte de sindicatos y estudiantes. También más adelante les contaré una anécdota. Adentrándonos al tema, ya que durante estos años existieron demasiadas huelgas para el beneficio de las personas del pueblo mexicano, los diferentes presidentes al ver estas acciones dirigieron o respondieron a estas huelgas de la manera más fácil para ellos. Es decir, el gobierno respondía de manera armada con el fin de acabar estas huelgas. Entre todas estas huelgas podemos mencionar la hecha por alumnos de la UNAM y el IPN, que son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, donde también en ese año se encontraba un periodo donde México sería sede de Juegos Olímpicos. El gobierno intentó de manera calmar estas represalias contra el gobierno. Al tener cerca las fechas de los Juegos Olímpicos, el gobierno mexicano actuó de manera agresiva con armas. Específicamente, el 2 de octubre de 1968 ocurría la matanza de Tlatelolco, hecha del gobierno militar contra los estudiantes. Una anécdota que les quiero contar
es que mi abuelo en estos tiempos estaba de estudiante en la licenciatura de Educación Física, donde fue citado para actuar como juez en dichos juegos, donde para llegar a su cargo como juez, en el transcurso pudo observar cómo terminó dicho suceso ocasionado por la Fuerza Armada, donde nos mencionaba que estaba totalmente repleto de militares y en su cargo le asignaron un gafet sobre la participación como juez en los Juegos Olímpicos. Perfecto, gracias. Adelante, amiga Helen. Muchas gracias, Diego, y regreso con ustedes. También tomando estos puntos en donde me quedé, más que nada, quiero resaltar el tema de la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y México fue partícipe de esta. De hecho, México mandó a ciertos pilotos, me parece que fueron alrededor de 120 pilotos, que ayudaron muchísimo a la derrota de Hitler y del imperio pues alemán y de toda la gente y de todos los imperios que pues estaban aliados a él. De hecho, México estuvo en la firma del Tratado de Paz con los alemanes. Cuando terminó la guerra, México estuvo presente alrededor de 1942. En ese entonces, de hecho, en 1947 hemos de recalcar que hubo escasez de materia prima para los obreros y Estados Unidos pidió, porque en ese entonces había una pandemia con las vacas, pidió que se detuviera o que se pusiera un alto a este punto de la pandemia con las vacas y tuvieron que matar a más de 122,000 vacas. Esto produjo un decaimiento en la economía de los agricultores y de los ganaderos. Agréguenle la devaluación del peso mexicano, que en su entonces estaba a 6.88 pesos el dólar. Imagínense, en la actualidad está a más de 21 pesos. O sea, se ha devaluado bastante la moneda. En ese entonces, de 6.88 subió a 8.65 y aproximadamente por 1952 volvió a subir el dólar y comenzó a costar 12.50 el dólar. Es increíble. También que en ese entonces se tomaba o se quería afirmar el hecho del machismo, sexismo, clasismo y racismo, y más que nada el hecho de la mujer como obediente hacia el hombre. No soy, en su entonces, yo creo que habrán tenido sus razones, pero para mí no es un tema muy agradable, ya que pues por el cambio o los tiempos en los que estamos, tengo una mentalidad diferente, pero pues es como se veía en ese entonces. También recalcar que en 1958 hubo una gran manifestación de maestros que se declararon en huelga y el gobierno, tratando de apaciguarlos, les prometió un aumento del salario que pues obviamente como simplemente promesa nunca llegó. Y bueno, creo que sería todo de mi parte, es todo de parte de mi participación en esta mesa redonda. Les agradezco mucho su atención y seguimos con el siguiente compañero. Gracias. Adelante, Uriel. Está bien, es mi última participación. Gracias, Diego. México. Inicia con el país en una situación bastante agitada. Había mucho descontento en la población por la inestabilidad económica que había y la inestabilidad que había dejado la revolución. Por su parte, las grandes compañías extranjeras también contribuyeron al desorden económico al retirar su dinero de los bancos mexicanos, y estos dejaron de conceder préstamos. El gobierno siguió sobregirándose y empezaron los aumentos de precios, especialmente en los básicos. Con esto acabaron de hacer enfadar a la población, pues nadie se reponía aún de los efectos de la expropiación petrolera. Por tanto, el presidente Cárdenas orquestó uno de los fraudes electorales característicos de la nación, desatando una guerra sucia contra Almazán, y el 7 de julio, día de las votaciones, se caracterizó por balaceras, asesinatos,
asalto de casilla, robo de urnas y voto de muertos. Al final, de manera oficial, las votaciones favorecieron a Ávila Camacho, con 2,5 millones de votos, y Almazán con 15,000. Una vez presidente, Ávila Camacho se apropió de las ideas derechistas de Almazán. Esto implicó contrastarse con Cárdenas, la CTM. También la CTM pasó a ser controlada por Fidel Velázquez y sus 5 lobitos. La Guerra Mundial favoreció a Camacho en sus planes de industrializar al país y dio facilidades generosas a los empresarios. Camacho creó el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero propició el auge de la iniciativa privada. También abrió las puertas al capital internacional. Gracias. Adelante, amiga Valeria. Muchas gracias, Diego. Bueno, entre los años de 1958 a 1964, en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, este mandato se hizo más autoritario, ganándose así el respeto de Estados Unidos, ya que su principal característica de Estados Unidos era respetar los derechos humanos. Entonces, gracias a este sistema, México fue sede de las Olimpiadas de 1968. En su mandato hubo un conflicto entre estudiantes y militares. Es mejor conocido como el caso de la matanza de Tlatelolco, que pasó el 2 de octubre de 1968, en el cual hubieron cientos de muertes. Díaz Ordaz fue expulsado del poder, pero él hizo un gran cambio sin darse cuenta. Entre los años de 1982 a 1988, en el mandato de Miguel de la Madrid, el Fondo Monetario Internacional entró con un crédito, pero sin lugar a dudas, esto puso ciertas condiciones, las cuales fueron devaluar de 70 a 150 pesos por dólar, aumento de precios y los salarios congelados. De la Madrid hizo la renovación moral, esto quiere decir la lucha contra la corrupción, pero esto solo fue una venganza contra Jorge Díaz Serrano. En 1985, este año fue un año muy devastador, gracias al terremoto que acabó con decenas de familias en la Ciudad de México. Aquí el PRI en ese año, PRI hizo el mayor fraude de la historia para que el PAN no se quedara con la gobernatura de Chihuahua. Y las compras de dólar hizo que el peso se devaluara al 30%. En el mandato de Carlos Salinas de Gortari, entre los años de 1988 y 1994, un golpe de Salinas fue tener una solución de la deuda externa. Solo con el engaño de una suspensión de pagos solo con la suspensión de pagos logró un crédito de $2 millones. Como la renegociación no hizo ningún cambio Salinas, así que propuso un tratado de libre comercio, a lo cual Estados Unidos fue el mayor beneficiario, mientras que Salinas empezó a privatizar empresas, y en 1993 de las 1,115 empresas estatales, realmente solo quedaron 213. En ese año, en 1994, México sufrió la peor crisis económica que ha vivido México. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y terminamos la participación contigo, amigo Osvaldo. Un aumento a la inmigración de campesinos hacia Estados Unidos, donde los llamarían espaldas mojadas. Y a partir de entonces se inició un éxito interminable de campesinos mexicanos hacia el país del norte, que los discriminó y reprimió. También se generaron incontables protestas campesinas a lo largo del sexenio alemán.
Fue la epidemia de fiebre aftosa en 1947 en Estados Unidos. Así es, amigos, como ya pudimos ver, durante todos esos años sucedieron distintos acontecimientos en México, muchos de ellos malos debido a las acciones del gobierno, pero también hubo momentos o acciones que marcaron al pueblo mexicano, como muy bien puede ser la firma del Tratado de Paz, donde México tuvo su participación. Pero bueno, eso fue solo un poco. Agradecemos a los participantes y a todos ustedes, amigos, por estar en esta pequeña mesa redonda. Los esperamos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Que pasen buen día.